Capítulo 11. Asesinato frustrado. El jefe despertó muy temprano el día siguiente al de su discusión con Malik. Bajó corriendo hasta el río y se bañó rápidamente. Salió del agua y se secó con cierta parsimoniada. Salió del agua y se secó con cierta parsimonía, mientras disfrutaba de la luz del sol que le daba un calor agradable. Aún después de estar listo para regresar, la Daj quedó en el mismo sitio, como si vacilara en volver a la casa. Sabía que Malik estaba furioso. Era posible que el hechicero se hubiera pasado la noche en vela preparando algún maleficio contra el maestro. El jefe se preguntaba si los encantamientos de los espíritus y los maléficos demoníacos podrían dañar o no a Puyi. El remolino que se había formado frente al embarcadero ya no era tan grande ni tan poderoso como en días pasados, pero la corriente circular atrapaba algunos pequeños objetos, hojas, ramitas, flores muertas, juntándolos lentamente y formando un aro de desechos flotantes. Algo que giraba en el remolino llamó la atención del jefe. Lo observó y cuando vio que se acercaba un poco a la costa, lo atajó y lo acercó aún más con un palo. El objeto era la figura de un hombre toscamente tallada en un trozo de madera blanda. Tenía el tamaño de antebrazo de la Daj. Era un maleficio que seguramente produciría terribles calamidades a quien lo tocara, y también a la persona que él simbolizaba. La figura representaba a alguien vestido. El tosco tallado daba la apariencia de una camisa, de unos pantalones cortos y de un casco para el sol. No había ninguna duda, la figura tenía la semejanza de Puyi. La Daj la acercó un poco más, la dio vuelta con su palo y prosiguió su examen. Vio que en el pecho de la estatuilla había clavado algo semejante a una pequeña lanza. El jefe empujó el encantamiento hacia la corriente y lo vio girar hasta que finalmente desapareció en el río. Malik debió de haber quedado despierto toda la noche para preparar ese maleficio. Quería librarse del maestro y había determinado destruirlo con encantamientos. Todos los habitantes de la zona sabían que una figura como esa, dejada a la deriva con las ceremonias y maldiciones debidas, produciría sin remedio la muerte de aquel a quien representaba. El jefe resistió a su primer impulso de gritar y advertir a toda la aldea lo que estaba ocurriendo y presionar para que Malik realizara sus encantamientos más poderosos a fin de contrarrestar la maldición que pesaba sobre Puyi. Una semana antes, la Daj habría procedido de ese modo. Ahora, en cambio, se detuvo, esperó y meditó. Sabía que su gente había tomado afecto a Puyi y gustaba de sus relatos y sus cantos. Además, la magia nueva, procedente de Dios y que se hallaba en todas partes, había cautivado su propio corazón. La magia de Puyi era fuerte, posiblemente más fuerte que todos los encantamientos demoníacos. Y ahora se presentaba una oportunidad para comprobarlo. Si a Puyi le sucedía algo malo, alguna desgracia, habría que convencerse de que las costumbres antiguas de su tribu eran mejores y que Malik estaba en lo cierto. En ese momento se le ocurrió algo más. En vista de lo que había descubierto, trataría de que la estera de dormir de Puyi estuviera dentro de su propia habitación. No permitiría que el maestro siguiera durmiendo en la galería exterior. Si la maldición se debía cumplir por intervención de los demonios, que se cumpliera. Pero estos no debían ser ayudados por manos humanas. El jefe estaba decidido a que Malik no pudiera hacer nada más. Arriba, en la galería de la casa, se oyó una melodía. La Daj comprendió que Puyi había reunido a la gente para adorar a Dios con cantos. Su corazón se llenó de ánimo. Esa nueva costumbre de recibir el día cantando y adorando al Dios invisible le era muy agradable. Subió la escalera y ocupó su lugar en el círculo.
Buscó con la vista a Malik, y el hechicero estaba allí. Se había sentado con los demás, y su mirada parecía la de un gato satisfecho por haber atrapado una presa. Observaba intensamente al maestro. Ladakh contempló el rostro alegre de Puyi, mientras guiaba a la gente con el canto. ¿Tendría conciencia de que lo amenazaba la muerte? Cuando la gente se dispersó para dirigirse a sus tareas matutinas o para bañarse, el jefe habló con Puyi. Hoy hace 5 días que desapareció mi hija. Después de este día, queda poca esperanza de que mis hombres descubran al cocodrilo. Ya ha pasado demasiado tiempo. Sí, es cierto. Puyi parecía estar pensando. Ven conmigo. Cruzaremos el río e iremos a la aldea de Sawa. Quiero ver si su brazo se está curando. Cuando se hallaban remando en medio del río, el jefe Ladakh no pudo dominar por más tiempo su ansiedad. «Dime, maestro», preguntó, «¿tu Dios puede proteger a un hombre de los encantamientos de los demonios?» «Oh, en mi pueblo hay gente que también hace encantamientos», respondió Puyi a la vez que daba fuertemente un tirón al remo. «Pero quienes confían en Dios no pueden sufrir daño. Dios es más poderoso que todas las hechicerías y todas las maldiciones». Ladakh se acomodó en la proa del bote y dio un fuerte tirón a su remo. En poco tiempo llegaron a la aldea de Sawa. El joven jefe se hallaba debajo de la casa. Estaba dando indicaciones a 2 hombres que construían un bote excavando un gran tronco. Se acercó para recibirlos y Ladakh vio que su brazo izquierdo estaba envuelto en hojas de banano tiernas y limpias. Al ver al maestro, Sawa quitó las hojas de banano y le mostró su brazo vendado. No había tocado las vendas desde el día de la fiesta en que ocurrió el accidente. Las vendas estaban blancas y limpias. «Nadie las ha tocado», aseguró Sawa orgullosamente. «¿Te duele?», preguntó Puyi. «Muy poco». «Bien, no permitas que nadie toque tu brazo hasta que yo venga y te quite las vendas». El jefe Sawa sonrió. «Nadie lo tocará», dijo, y se volvió para preguntar al jefe Ladakh. «¿Los guerreros han encontrado el cocodrilo que se llevó a tu hija?» «Todavía no», respondió Ladakh. «Ya han pasado 5 días y nadie ha descubierto nada. Ha transcurrido demasiado tiempo. Me parece que no la encontrarán». Sin entender a las palabras de Ladakh, Sawa se dirigió a Puyi. «Mi gente me ha dicho que tú llegaste desde la aldea de Sidán el día de la fiesta para curar mi brazo quebrado. ¿Es cierto?» Puyi asintió. «Me dijeron también que nadie fue a llamarte, que viniste por haber oído los tambores de tu Dios. ¿Es cierto?» «Es verdad», respondió Puyi. «Los tambores de Dios suenan en nuestra mente y nos advierten del peligro, o nos dicen lo que Dios quiere que hagamos». «Yo he estado escuchando», dijo Sawa. «Todo el tiempo he tratado de escuchar esos tambores, y los he oído. ¿No los estás oyendo ahora?» «¿Qué quieres decir?», preguntó Puyi, colocando su mano sobre el hombro del joven. «¿Qué te dicen los tambores de Dios?» «Me dicen que el Dios a quien tú adoras debe tener interés en mí. De otro modo, ¿para qué te habría hecho venir en mi ayuda?» «Oh, eso es muy cierto», contestó Puyi, palmeándolo. «No hay duda de ello. Dios te tiene mucho afecto». «Bueno, yo no sé nada acerca de Dios, excepto lo que me han contado los habitantes de la aldea de Sidán, y me alegraría saber más». Sawa miró al maestro y sonrió. «Entonces, ¿podría escuchar mejor los tambores de Dios? Deseo oírlos todo el tiempo». Sawa los precedió en el camino hasta la casa y reunió a toda su gente. Puyi les contó las historias del poder y del amor de Dios. Cuando los relatos y los cantos finalizaron, Sawa descendió con sus habitantes hasta el embarcadero. Mientras Puyi desataba el bote, Sawa le habló. «¿No es extraño que los tambores de Dios no te hayan dicho nada acerca de la hija de Ladakh? ¿No ama a Dios a Naila y a su padre así como me ama a mí?» Puyi quedó un momento en suspenso con su remo entre las manos, mirando sorprendido a Sawa.
Trataré de escuchar mejor, afirmó el misionero y luego entró en el río. ¿Qué quiso decir Sawa?, preguntó Ladaj cuando se hallaban en medio de la corriente. Parece que supiera algo que nosotros no sabemos. Quizás sepa algo, respondió Puyi seriamente. A veces, los que conocen a Dios desde hace mucho tiempo se vuelven sordos, en tanto que los que han oído su voz hace poco prestan tanta atención que pueden recibir más comunicaciones. Durante todo el viaje de regreso, Puyi parecía sumido en profunda meditación. Cuando llegaron a la aldea, el jefe vio que el maestro sacaba de su atado un pequeño libro de tapas negras. Puyi permaneció leyendo durante largo rato en la galería exterior. Por la tarde, los cazadores volvieron con las mismas noticias desalentadoras. Los ocupantes de uno de los botes se detuvieron en el fuerte Tataú, donde el gobierno tenía un puesto en el río, y de allí trajeron una carta para Puyi. Todos se reunieron a su alrededor cuando la abrió. «¡Son buenas noticias!», dijo Puyi mientras doblaba la carta y la colocaba nuevamente en el sobre. «El gobierno nos dará unas tierras muy buenas en las cuales podremos edificar una casa para adorar a Dios. Podrán usarla todos los habitantes de este río, y aún los de otros». «¿Dónde se encuentra esa tierra?». ¿Dónde?», preguntaban todos muy excitados. «No estoy muy seguro. Vamos a leer de nuevo». Puyi volvió a desdoblar la carta. Dice que el terreno se halla sobre esta ribera del río, en la curva donde desemboca un arroyo llamado Batú. ¿Sabe dónde queda? Sí, todos lo sabían. Se hallaba 3 curvas río abajo, no muy lejos de allí, a mitad de la distancia que había desde la aldea hasta el fuerte Tataú. El año anterior, Malik había sembrado arroz en ese lugar, pero había allí tantos malos espíritus y aves de mal agüero que el hechicero jamás cosechó su arroz, y desde entonces nadie había vuelto a pisar esas tierras. Era un lugar maldito. Ningún Dayak iba a volver a él. Los hombres que vendrán para edificar la casa de Dios no temen a los malos espíritus o a las aves agoreras, les aseguró Puyi. Ya lo verán, los malos espíritus no permanecen en un lugar donde la gente ama y adora a Dios. Les explicó que vendrían otros maestros y que antes de mucho la casa estaría edificada. Hablaron del tema hasta bien avanzada la noche. Estaban tan interesados que a nadie se le ocurrió ir a ver si el cocodrilo blanco había vuelto a visitarlos. Esa noche, Ladaj insistió para que Puyi llevara su estera hasta la habitación en la que vivía el jefe con su familia. «No tengo miedo», le dijo Puyi. «Yo tampoco tengo miedo de los malos espíritus ahora», respondió Ladaj. «En cambio, temo a los hombres malos. Debemos estar atentos y procurar evitarlos». Puyi se rió de la advertencia, pero trasladó su estera hasta ponerla junto a la de Ladaj. Esa noche nadie vio la sombra que se deslizó furtivamente hacia la galería exterior. Nadie vio el reflejo de la pálida luna sobre la hoja de un cuchillo. Nadie vio que ese cuchillo quedó suspendido un momento sobre el lugar, ahora vacío, donde había dormido un hombre las noches anteriores. Nadie vio nada, pero alguien oyó unas maldiciones apagadas y una respiración agitada. El jefe Ladaj se dio vuelta sobre su estera, se sentó y aguzó el oído a fin de percibir los débiles sonidos. No le hacía falta ver para saber qué había pasado. Al día siguiente, todos los guerreros de las aldeas, que habían pasado 5 días buscando el cocodrilo asesino, celebraron una reunión final con todos los hombres de Ladaj y llegaron a la conclusión de que no había esperanza de atrapar al culpable. Algunos pensaban que no había sido lo suficientemente atento y que el saurío se les había escapado. La mayoría afirmaba que los malos espíritus habían arrebatado a Naila sin dejar rastros. Ladaj les dirigió palabras agradecidas y los despidió. Uno a uno fueron desatando sus botes y se minaron río arriba y río abajo, en direcciones a sus aldeas. Esa tarde, el jefe envió a varios de sus hombres hasta el fuerte Tataú, con el propósito de que compraran sal y aceite,
pues las muchas visitas que habían tenido últimamente habían agotado las provisiones de la aldea. Al anochecer, los hombres aún no habían regresado. La Dag supuso que habrían decidido pasar la noche en el fuerte y regresarían al día siguiente. Pero precisamente antes del amanecer se produjo un gran tumulto en el embarcadero. El jefe y Puyi descendieron corriendo la escalera, mientras los demás se levantaban de sus esteras, temerosos, para ir a ver qué acontecimiento terrible podría estar ocurriendo. Los hombres que habían ido al fuerte a la tarde anterior saltaron de sus botes temblando de terror. Tal era el miedo que los embargaba que no era posible comprender qué decían. Finalmente, después de que el jefe los hubo contado y comprobado que ninguno de ellos estuviera herido, los condujo hasta la galería exterior. Ordenó a las mujeres que encendieran luces y les trajeran alimentos y bebidas. Al fin, uno de los hombres se recobró lo suficiente como para referir lo que les había sucedido. Salimos del fuerte cuando ya era bastante tarde, comenzó. El río estaba calmo, de modo que nos pareció que el viaje iba a ser agradable. Remamos hasta que llegamos cerca de la curva donde el arroyo Batú se une al Tataú, recordó estremeciéndose como si tuviera frío. Ya saben que allí generalmente nos mantenemos junto a la orilla opuesta, debido a los malos espíritus. Pero recordamos la carta que ayer recibió el maestro. Dice que en ese lugar se va a edificar una casa para Dios. Por eso, esta vez no temimos y se nos ocurrió pasar junto a la ribera maldita para observarla. El hombre volvió a estremecerse y sus dientes castañetearon. Pero el jefe lo calmó y lo animó a que prosiguiera su relato. En ese momento llegó Malik. Se sentó y observó a los hombres. ¡Qué tontería! ¿Cómo se les pudo ocurrir eso?, reconvino. Sobre ese lugar pesa una terrible maldición y en la entrada del arroyo Batú habitan multitud de espíritus. Sí, afirmó el hombre retomando su relato. Descubrimos que eso es cierto. Nos hallábamos a poca distancia del lugar, cuando oímos una lucha terrible que mantenían los malos espíritus entre sí. También oímos una voz espantosa que venía desde la costa, la voz de la gran serpiente, la reina de los pantanos. La oímos una y otra vez. Yo quería huir, pero mis compañeros decían que solo se trataba de una serpiente. Por eso remamos hasta acercarnos más a la costa, y entonces los ojos del hombre giraron dentro de sus órbitas, y un violento temblor se apoderó de él. No podía seguir hablando. El jefe se volvió a los otros dos hombres. «Díganos qué sucedió luego», ordenó la Dag airado. «Ninguno está herido. Todos están aquí, seguros, en la casa. Han podido regresar. ¿Qué les pasa? ¿Son tontos o cobardes? ¿O ambas cosas?» «Es que, además, oímos que otra voz respondió a la de la serpiente», continuó otro de los hombres. «Y reconocimos esa voz. Era la voz de Naila, la hija del jefe». Esta declaración dejó atónitos a todos los que se hallaban en la galería. Por un momento, a la Dag le pareció como si un dardo venenoso atravesara su corazón. Echó una mirada alrededor del círculo débilmente iluminado y vio un terror mortal reflejado en cada rostro. Aún Malik se retorcía y jadeaba, pero de sus labios no salió una sola palabra. De un salto Puyi se puso de pie y exclamó: «¡Vamos! ¡Tomen sus remos!», instó, mientras corría en busca del suyo. «¡Espera!», ordenó el jefe. «Tú no debes ir. Mi hija está muerta. ¿No lo sabes, acaso? Está muerta, y su espíritu es el que profiere esos gritos en la noche». Puyi regresó, se puso frente al jefe y le dijo: «Tu hija no está muerta, vive. Está sola, allí, en la curva del arroyo Batú. Ha estado allí durante 10 días». «¿Cómo puedes decir tal cosa?», conminó la Dag.
No puede ser verdad. No puede ser verdad. Entonces el maestro miró a todos y sonrió. Me lo están diciendo los tambores de Dios, dijo. Si hubiera prestado más atención, me lo habrían dicho antes, hace 4 días. Puyi esperaba. ¿Ninguno de ustedes viene conmigo? ¿Debo ir solo?, preguntó mirando al Ladaj, el jefe, y luego al río, en el que comenzaba a reflejarse las primeras luces del día. En ese momento se oyó una voz procedente del embarcadero. Todos los que se hallaban en la galería comenzaron a gritar. Pocos instantes más tarde, la cabeza del jefe Sawa asomó sobre el último peldaño de la escalera. Su rostro brillaba de gozo. Se unió al grupo y sonrió a todos aquellos rostros atemorizados. Llevaba su brazo izquierdo vendado y doblado sobre su pecho. «He venido», dijo, «con todos mis hombres. Están en mi bote, listos». Entonces Puyi se acercó con su remo entre las manos y saludó a Sawa. El jefe Ladaj se puso de pie y corrió a buscar su remo. Los 3 hombres salieron dejando boquiabiertos, temerosos y sorprendidos a todos los circunstantes. El bote de Sawa era grande y espacioso. Sin pronunciar palabra, comenzaron a remar. Por lo tanto, Sawa permaneció en medio del bote con sus ojos fijos en el río. Cuando la luz del día ya era más franca, el bote dobló la primera curva del río y avanzó hacia la siguiente. Al llegar a la tercera, los hombres avanzaron hacia el banco de arena de las bocas del arroyo Batú. En ese momento, descubrieron que Malik los había seguido, solo en su botecito. Remaba con tantas fuerzas y logró adelantárseles. Finalmente, atracó su canoa sobre la arena de aquel lugar maldito.